Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, noches. Bienvenidos a nuestra sesión de filosofía. Esperando que, se puedan conectar en lo que resta de la sesión. Vamos a dar inicio propiamente a este nuevo tema correspondiente a la teoría crítica y el existencialismo. Entonces, vamos a dar inicio. Como quiera, esta sesión está siendo grabada por si no tienen oportunidad de conectarse en este horario. Ustedes van a poder, tener acceso a la misma, así como la presentación de esta sesión vía plataforma, una vez finalizada esta clase. Muy bien, bueno, pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Como les comentaba, las filosofías del siglo XX, teoría crítica y existencialismo. A ver, vamos a dar acceso. Ok. Entonces, les comentaba, bueno, solamente si me pueden, por favor, confirmar que se vea correctamente la presentación. Hola. Ok, bueno, creo que no se agregó. Muy bien. Bueno, pues este tema vamos a hablar en torno a este tema de la teoría crítica, el existencialismo. Em, ya vamos a adentrarnos propiamente en las filosofías del siglo XX. Este siglo, bueno, pues fue una época de profundos cambios culturales, políticos, filosóficos, pues que dejaron una huella muy marcada en la historia de la humanidad. Y bueno, pues veremos estas dos corrientes filosóficas destacadas que surgieron propiamente en este periodo y que, bueno, pues influyeron en la manera en la cual comprendemos el mundo y la existencia humana. A ver, voy a dar de alta aquí a la persona. Muy bien. Ok. Entonces, les comentaba que estas dos corrientes, bueno, fueron la teoría crítica y el existencialismo. En el caso de la teoría crítica, pues esta está muy asociada principalmente con la escuela de Frankfurt y con pensadores como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, entre otros. Y bueno, pues estos filósofos básicamente se preguntaban cómo la razón y la racionalidad podían llevar pues a una especie de opresión de una sociedad moderna cada vez más tecnológica, más burocratizada. Aquí la teoría crítica pues abordó temas como cultura de masas, industria cultural, crítica sobre todo a la sociedad del consumo, buscando sobre todo pues comprender cómo es que la dominación, la desigualdad pues se iban perpetuando en el mundo contemporáneo. Por el otro lado, pues el caso del existencialismo, que fue representado por grandes pensadores como Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, centró básicamente esta ideología en la experiencia individual, en esa lucha por encontrar pues un significado en un mundo aparentemente absurdo. Y bueno, pues sus seguidores, los existencialistas, analizaron ese tipo de cuestiones fundamentales como por ejemplo la libertad, la responsabilidad, la autenticidad y sobre todo la angustia existencial. Recordemos que en la anterior sesión hablábamos ya de esta parte de la angustia, de ese vacío que Nietzsche, ¿verdad? Nos indicaba en torno pues a esa, vaya, a la liberación que ahora tenía el hombre por no tener pues ya una imagen referente, en este caso pues Dios, ¿verdad? Ese vacío que nos dejaba la muerte de Dios. Entonces, aquí los existencialistas, bueno, pues argumentaron que la vida humana no tenía ya un propósito predefinido y que cada individuo debía de enfrentarse a la tarea de crear su propia existencia. Esto por medio de elecciones, pues, significativas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a analizar
estas contribuciones que hicieron tanto la teoría crítica como el existencialismo, examinando como en todas las demás sesiones, pues a sus pensadores más influyentes y sus ideas clave, ya que, bueno, cada una de estas corrientes nos va a ayudar a analizar y comprender sobre todo, pues los desafíos y sobre todo esa complejidad de la vida en el mundo moderno, brindándonos, bueno, pues estas herramientas para poder reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad y en la búsqueda del sentido de la existencia. ¿Ok? Entonces, bueno, pues empezamos por el existencialismo que, como comentábamos, esta escuela filosófica, bueno, sus pensadores se oponían a la filosofía tradicional, ya que consideraban que el punto de partida de un ejercicio filosófico debía de ser el individuo y sobre todo sus experiencias subjetivas del mundo. Aquí para los seguidores de esta corriente, tanto el pensamiento moral como el científico, pues eran insuficientes para poder, pues comprender, ¿verdad?, esa existencia humana. A ver, permíteme tantito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, déjame me regreso acá a ver la parte. Entonces, aquí, como comentábamos, los principales, podemos decir que ideales del existencialismo, pues tenían mucho que ver con esa existencia del ser humano, que pues básicamente la existencia precede a su esencia, que la realidad antecede el pensamiento y la voluntad humana pues a la inteligencia. Y desde este punto de vista, bueno, pues se puede decir que los individuos son libres, son responsables totalmente de sus actos y que necesitan, pues, digamos, una ética ajena a cualquier sistema de creencias externo a esa responsabilidad individual. ¿Qué características se puede decir que tiene el existencialismo? Bueno, pues hace un especial énfasis en la existencia individual. Esto porque pone al individuo en el centro de la reflexión filosófica, destacando pues esa experiencia personal y subjetiva de la existencia. También, bueno, pues en torno a lo que es la libertad y la responsabilidad, los existencialistas creen que los seres humanos son libres para tomar sus propias decisiones y por lo tanto, pues también son responsables de las consecuencias de sus acciones. Por ahí, más en las siguientes sesiones vamos a hablar, por ejemplo, de Martin Heidegger, que nos habla también, aparte de lo que se conoce como una existencia auténtica e inauténtica. Y aquí vamos a comprender un poco más de esta parte de la toma de decisiones y de sobre todo de la responsabilidad que debe tener, ¿verdad?, el propio ser humano, sobre todo sobre la consecuencia, pues, de esas acciones, ¿verdad? También, pues, nos habla sobre la angustia y la desesperación. Esa libertad absoluta, bueno, puede llevar a sentimientos de angustia, de desesperación, ya que los individuos, bueno, deben de enfrentarse a la incertidumbre y la falta, pues, de un propósito predeterminado. También, bueno, pues se valora mucho lo que es la autenticidad, lo que les comentaba de la existencia auténtica y no auténtica, es decir, vivir de acuerdo con uno mismo y no conforme a las expectativas externas o sociales. También, bueno, pues reconoce que la vida puede parecer absurda, carente de sentido, pero bueno, sostiene que los individuos deben de crear su propio significado y su propósito.
Y también tiene mucha parte de conciencia de la muerte. La conciencia de la muerte, pues, es un tema muy recurrente en esta forma de pensar, ya que la finitud de la vida humana resalta la importancia de vivir de una manera auténtica y significativa. Ideales que obviamente, pues como les comento, Martin Heidegger pues retoma, ¿verdad?, en muchas de sus obras. Y también pues existió una crítica a las estructuras sociales. A menudo pues los seguidores de esta corriente criticaban mucho las estructuras sociales y las normas que limitan la libertad individual y la autenticidad. Esta filosofía del existencialismo, bueno, tiene sus inicios en el siglo XIX y, bueno, pues comienza con las obras, por ejemplo, de Kierkegaard, de Nietzsche. Estos, pues, grandes pensadores se consideran antecedentes del existencialismo, sobre todo después de los eventos traumáticos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que, bueno, pues el existencialismo estaba muy impregnado de ese sentimiento de derrota moral que deja lo que es la Segunda Guerra Mundial. Eh, Kierkegaard, bueno, pues él creía que la verdadera existencia se encontraba en la subjetividad, en esa autenticidad de vivir de acuerdo con nuestras propias elecciones y valores, y consideraba la libertad, pues, digamos, como una carga. Decía que ser libre pues implicaba responsabilidad y elecciones significativas. Y la auténtica libertad pues no es simplemente hacer lo que queremos, sino más bien asumir las consecuencias de nuestras propias acciones. Por su parte, Nietzsche, bueno, pues recordemos que él proclamaba, ¿verdad?, la muerte de Dios, y que sin Dios o dioses el sujeto debía de encontrarse por sí mismo el significado de la vida, así como una justificación, pues digamos, ética, ¿verdad? Él, acuérdense que realizó muchas críticas, sobre todo a la moral tradicional. Eh, Tanto Nietzsche como los filósofos existencialistas, bueno, rechazaban la moralidad tradicional y cuestionaban pues los valores establecidos por la sociedad, y pues ambos hacían una importante énfasis en lo que es la libertad individual y la responsabilidad personal en la creación pues de valores auténticos. Tanto Nietzsche como los existencialistas, bueno, pues también se ocuparon de esa cuestión del sentido de la vida. Nietzsche argumentaba que la vida, bueno, carece de un propósito trascendental, que los individuos deben de encontrar su propio sentido y valor en la existencia, y también, bueno, pues realzaba la importancia de crear significado, de tener un propósito en la vida individual, a menudo pues a través de lo que se conocía como la autenticidad y de la elección personal. Conceptos que, como les comentaba, pues de cierta manera retoma Martin Heidegger en sus obras, ¿verdad? Martin Heidegger fue un filósofo alemán que tuvo una influencia muy significativa en el desarrollo del pensamiento existencialista, y sus ideas y conceptos, bueno, pues se entrelazan con los temas centrales del existencialismo. Aquí una de las obras principales de Martin Heidegger, pues es la obra conocida como Ser y Tiempo, donde se aborda esa pregunta fundamental de la existencia humana. Él, bueno, pues argumentaba que la existencia se basa en, pues digamos, en la idea de un ser en el mundo, lo que significa que, bueno, somos seres que somos arrojados en un mundo concreto y nos relacionamos con él por medio de nuestras preocupaciones y nuestros proyectos. Él habla en torno a estos conceptos que les mencionaba de la autenticidad y la inautenticidad. Él, bueno, pues distingue estos conceptos, por ejemplo, en el caso de la existencia inauténtica, pues esta se caracteriza por ese aislamiento de uno mismo, esa conformidad a las normas sociales y la evasión de la responsabilidad individual.
Y por su parte, la existencia auténtica pues implica el poder enfrentar la propia mortalidad, el asumir la responsabilidad y poder vivir una vida genuina y coherente pues con uno mismo. También, bueno, pues analiza lo que se conoce como angustia existencial. Y bueno, pues él pues decía, ¿verdad?, que la angustia surge de esa conciencia de nuestra finitud, de nuestra responsabilidad ante la libertad de tener que elegir nuestro propio camino y que a través de la angustia, bueno, pues nos enfrentamos a esa posibilidad de la nada, eh, obviamente pues a no evitar a la muerte, lo cual nos impulsa a confrontar la autenticidad de nuestra propia existencia. Jean-Paul Sartre, pues también fue un filósofo, escritor francés, considerado uno de los principales exponentes del existencialismo, movimiento que, como ya les he mencionado, se enfoca en la experiencia individual de la existencia humana, de la libertad, de la responsabilidad y la búsqueda de significado en un mundo, digamos, aparentemente absurdo. Y entre las aportaciones principales de Sartre, pues se encuentra, por ejemplo, la noción de la existencia, ¿verdad? Que en la cual, bueno, pues Sartre argumenta que los seres humanos no tienen una naturaleza predeterminada o una esencia, sino que son libres para definir su propia existencia por medio de elecciones y de acciones. También, bueno, pues hace mucho énfasis en la importancia de esa libertad individual, de esa responsabilidad de cada persona para tomar decisiones, darle un sentido a la vida. Y también habla en torno a la angustia y a la parte de ser auténtico, ¿verdad? Argumenta que el ser auténtico radica en enfrentar esta angustia, el de asumir esa responsabilidad de nuestras elecciones en lugar de escapar de ella mediante la mala fe o la conformidad pues con normas externas, ¿sí? Y bueno, pues él también criticó la tendencia de las personas a evadir su libertad, su responsabilidad al adoptar roles predefinidos o seguir normas sociales sin cuestionarlas. Esa evasión de la libertad, pues se le conocía como mala fe, ¿verdad? Y que realmente eso te conducía a tener pues una vida menos auténtica o inauténtica. También hubo grandes pensadoras como Simone de Beauvoir, que fue escritora, fue también maestra. Ella se destacó mucho por ser una de las principales impulsoras del feminismo del siglo XX. Y bueno, pues ella, dentro de esta contribución que realizó al existencialismo, pues abordó mucho lo que es la parte de cómo era la condición de la mujer desde ese punto de vista existencialista. Entonces, en base a ello construyó la idea de la mujer y cómo estas construcciones sociales limitan la libertad y la autonomía de las mujeres. Argumentaba que las mujeres habían sido consideradas como el otro en relación con los hombres y que, bueno, pues habían sido objeto de opresión y de marginación. Ella defendió mucho la idea de que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para ejercer su libertad, su responsabilidad individual. Y bueno, pues criticó mucho la visión que se tenía de las mujeres como seres pasivos, abogaba por la importancia de que las mujeres se pudieran empoderar, que tomaran conciencia de su situación y que lucharan por su propia liberación. Entonces, es considerada por ello una figura muy importante en el desarrollo del feminismo existencialista, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues hizo este tipo de aportes. Por otro lado, bueno, pues tenemos a Alberto Camus, quien se le considera pues un exponente importante también del existencialismo. Él, bueno, pues dentro de sus obras estuvieron muy influenciadas por Schopenhauer, por Nietzsche y por el existencialismo alemán.
Y para él, bueno, la condición humana estaba marcada por lo absurdo, ya que consideraba que la vida pues carecía de un significado o un propósito trascendental y que los intentos de buscar un sentido absoluto pues eran inútiles, ¿verdad? Que el absurdo surgía de esa tensión entre el deseo humano de encontrar sentido y de la indiferencia del mundo a pesar de la falta pues de un sentido absoluto. Los individuos podían encontrar significado y valor en las acciones y relaciones humanas. Él abogaba mucho por la solidaridad, por el compromiso con los demás, reconociendo pues la brevedad de la vida. Y desde el punto de vista existencialista, bueno, pues para Alberto Camus, cada persona tiene la responsabilidad de trazar su propia historia. Eh, Dentro del existencialismo se puede decir que se dividen en tres tipos de existencialismo. El existencialismo cristiano, en el cual, bueno, pues podemos decir que esta escuela propone que cada persona debe tomar sus decisiones de manera independiente, dado que éstas contribuyen luego a su esencia, son sus acciones las que van a ser evaluadas ante Dios, dado que esa pues es la única forma de mantener ese constante escrutinio de las propias acciones. Está también el existencialismo ateo. Este tipo o esta forma de existencialismo niega cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico, religioso. Y de esta manera, bueno, pues el existencialismo confronta el miedo, la angustia de la muerte, sin ofrecer ningún tipo de salvación final a manos de Dios ni de la naturaleza. Entonces se enfoca en esa existencia humana sin la creencia de un ser supremo o una realidad trascendental. Entonces se basa en la idea de que los individuos pues son libres, son responsables de crear su propio significado y propósito en la vida, enfrentando, bueno, pues esa realidad de la existencia sin la necesidad de estar apelando pues a una divinidad. Y por último, está el existencialismo agnóstico. Este tipo de pensamiento plantea que la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino, pues es de muy poca relevancia para la existencia del ser humano, ya que puede o no existir, pero pues eso no solucionaría ningún problema ético ni brindaría consuelo alguno al ser humano, ¿verdad? Que pues de cierta manera vive la vida como puede. Entonces, que a pesar de esa incertidumbre, en relación con lo divino, eh, este tipo de existencialismo pues plantea la importancia de encontrar un sentido y un propósito en la vida. Los individuos pues son desafiados a buscar significado a través de sus experiencias, sus elecciones y sus relaciones humanas, sin depender de lo divino para poder encontrar en este caso pues sentido en la existencia. Ahora bien, hablando en torno de la teoría crítica, bueno, pues vamos a entender por teoría crítica a esa forma de reflexión en torno a la sociedad, a la política, a la moral, que, bueno, persigue esa liberación del individuo de las fuerzas que lo oprimen, que lo explotan, es decir, una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo moderno. Este concepto surge básicamente en Europa de este periodo entre guerras del siglo XX y está asociado pues históricamente a la Escuela de Frankfurt, un grupo de investigación constituido en la Universidad de Frankfurt. Y bueno, aquí ellos, bueno, los estudiosos proponían más que solo interpretar al mundo, pues ayudar a transformar. Esta teoría pues acusaba al pensamiento científico de servir como una herramienta encubierta de opresión, por lo cual, bueno, alertaban sobre esa fe ciega o excesiva en el progreso científico, porque argumentaban que el saber científico no debe ser un fin en sí mismo, sino que debe de estar orientado hacia la autonomía, hacia la independencia y libertad humana. Y aquí varios de los filósofos o pensadores de esta filosofía moderna, de esta crítica de la filosofía moderna, pues tenemos, por ejemplo, a Jürgen Habermas,
quien, bueno, pues él hizo estudios en torno a la acción comunicativa, a la teoría del discurso. Él propuso la idea de esta acción comunicativa como una base para la interacción social, para la formación de consensos racionales. Argumentó que el lenguaje y la comunicación pues son muy importantes para la construcción de significado y del entendimiento mutuo. Y bueno, su teoría del discurso se centra mucho en cómo las personas pueden participar en un diálogo abierto, libre, basado en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y bueno, pues sus diversos aportes sobre temas políticos, como sus diagnósticos sobre la sociedad, así como sus contribuciones a la filosofía, pues lo hacen uno de los pensadores más influyentes pues de nuestro tiempo, ¿verdad? Por su parte, Teodoro Adorno, él, bueno, pues sus ideas van en torno a las manipulaciones ideológicas que hay detrás de cualquier producto cultural. Por ejemplo, él examinó críticamente la industria cultural, argumentando que se había convertido en una forma de dominación y manipulación de las masas, ya que sostenía que la cultura de masas como la música, ¿verdad? Pop y los medios de comunicación de masas, pues generaban una falsa conciencia, una falsa homogeneización cultural, limitando pues esa capacidad de pensamiento crítico y de creatividad individual. Por su parte, Walter Benjamin, bueno, pues él reflexionó en torno a que la historia solamente la cuentan los vencedores. Según Benjamín, la visión tradicional de la historia está muy influenciada por una concepción lineal y progresiva del tiempo, donde se asume que el pasado pues está destinado a un futuro mejor y más avanzado. Sin embargo, bueno, pues él rechaza esta visión, argumenta que la historia pues está muy marcada por momentos de opresión y de violencia y que la narrativa oficial y dominante oculta o distorsiona estas realidades. El bueno critica la idea de que los vencedores escriben la historia, ya que considera que esto implica pues la imposición de una única versión de los hechos, que tiende a favorecer pues a los poderosos y justificar en este caso su dominación. En cambio, bueno, pues él abogaba más por una historia desde abajo que diera voz a los oprimidos, a los marginados, a los olvidados, ya que para él era muy importante escuchar las voces y las experiencias de aquellos que habían sido silenciados por la historia oficial. En el caso de Max Horkheimer, bueno, pues sus ideas indicaban que el fascismo no había muerto, ¿verdad? Que se escondía disfrazado bajo ciertas formas de capitalismo y sostenía que las tendencias autoritarias y opresivas, digamos, presentes en la sociedad de masas y de la cultura de consumo, pues eran indicios de esa persistencia del fascismo enmascarado. Así pues, bueno, pues su crítica se centraba en esa necesidad de una teoría crítica para enfrentar estas tendencias y poder trabajar pues hacia una sociedad más justa y más libre. Y por último, pues Herbert Marcuse, a él, bueno, pues decía que debemos de ser capaces de liberarnos de la esclavitud a la cual pues se somete la técnica y el consumismo. Él hace una crítica a la sociedad de masas, ya que analizó a la sociedad y a la cultura también de consumo que surgieron en el contexto del capitalismo avanzado y argumentaba que estas formas de vida moderna pues promovían de cierta manera la conformidad, ¿verdad? Generaban una falsa conciencia que impedía ese cambio radical social y planteó pues una necesidad de una nueva sensibilidad que rompiera con esas formas de pensamiento y de comportamiento impuestas pues por la sociedad de masas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí son estos temas que nos corresponde ver en esta ocasión. En cuanto a la actividad que ustedes deben de realizar en esta semana, pues es la solución de un cuestionario.
el cual, bueno, pues hay que leerlo, ¿verdad? Ver el libro de filosofía, las páginas de las 148 a las 165, en donde vienen estos dos temas. Y bueno, pues la presentación del cuestionario van a tener como fecha límite hasta el lunes 17 de marzo. Entonces, bueno, ahí la invitación para que realicen a la brevedad posible pues ese cuestionario para continuar con nuestros temas. Esta presentación, asimismo, les voy a compartir esta dinámica de repaso, la cual ustedes pues van a poder tener acceso para que puedan estar sobre todo, como su nombre lo dice, repasando estos conceptos importantes y que les ayude para la preparación pues de su examen final. Por mi parte, bueno, pues ha sido todo. Recuerden que cualquier duda que lleguen a tener, con toda confianza, pueden contactarme por vía mensajero para cualquier detalle que lleguen a tener en torno a las actividades que tengan que realizar o cualquier detalle por ahí de algún concepto, tema que tengan pendiente. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en la plataforma. Hasta luego.